El Senado de la República finalmente, y a pesar de los gritos de Lili Téllez, de Kenia López Rabadán, de Xóchitl Gálvez, logró aprobar, como ya lo había hecho la Cámara de Diputados, la extinción de 13 de los 14 fideicomisos en el Poder Judicial por más de 15,000 millones de pesos. Los personajes del Poder Judicial han intentado detener esto en el Poder Legislativo porque invariablemente esto los llevará en algún momento, tarde o temprano, a ser juez y parte, definir desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, regresar los fideicomisos, no afectar sus intereses. Y fíjese, por ejemplo, esta defensa que hacen en uno de los diálogos, en una de las comisiones de los fideicomisos, por ejemplo, el de 4 millones para jardinería y fumigación. Esto es lo que decían en defensa de sus fideicomisos. Es importante decir que en esta partida, como cualquier otro ejecutor de gasto, porque lo podrán ver en cualquier otra dependencia y entidad, traen presupuestada la mayoría recursos en esa partida. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de jardinería cosmética, pues. Ahí pagamos, como acabo de señalar en el concepto del clasificador, pues todas las actividades de fumigación y exterminación de plagas de los inmuebles. Y eso implica no solamente jardines. Esta partida y esos recursos, pues en las instituciones que tienen áreas verdes, pues es como muy fácil de identificar para qué se destinan, pero dado que ahí pagamos, igual que el resto de los ejecutores de gasto, pues otro tipo de actividades tal y como está establecido en el clasificador. Es importante decir que nuestro clasificador en el Poder Judicial está homologado al de la Administración Pública Federal y es el que se utiliza para integrar el proyecto de presupuesto. Entonces, si ustedes revisan el clasificador por objeto del gasto de la APF, encontrarán una definición, un concepto muy similar a este. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo eso? Pues porque tenemos que atender 42 inmuebles a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nada más para precisar, porque creo que ayuda un poco a aclarar el dato, en el edificio sede, que es el que está en Pino Suárez, estamos solamente presupuestando 330,000 pesos en esa partida y está dedicado fundamentalmente a las actividades de fumigación y exterminación de plagas. Como ustedes saben, estamos en el centro histórico, tenemos una afluencia de gente muy importante alrededor y entonces pues necesitamos destinar también recursos para el inmueble, pues para estas actividades. Es importante decir también. Bueno, con esa claridad no han hablado de los lentes para los ministros, de los arreglos para las casas de los ministros, del séquito, personajes asignados a los ministros, las camionetas que cada 2 años se les cambian a los ministros, los teléfonos de alta gama para los ministros y para sus familias, en fin, mucho de qué hablar. Y esto después de la decisión del Senado de avalar lo que ya se había aprobado también en la Cámara de Diputados, nos llevará a ver cómo se avientan maromas y escudándose en la Constitución, en el Poder Judicial se convertirán en juez y parte, aunque bien dice Sósimo Camacho, a quien le agradezco mucho que llegue a esta mesa de investigación contra líneas sin censura, pues aunque regresen los fideicomisos, muchos consideramos a la mala, ellos ya perdieron, porque hay cosas más costosas que los 15,000 millones de pesos, mi querido Sósimo. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Se trata de autoridad moral. ¿Qué es lo que habrán perdido si es que alguna les quedaba? Me parece que sí, se trata, Vicente, de un tema pues muy importante que por supuesto ha estado en boga de esta semana, a lo largo de toda la semana, luego de que ya la otra Cámara del Poder Legislativo, es decir, el Senado de la República, pues ya aprobara también el Pleno esta extinción de los 13 fideicomisos. ¿Qué es lo que sigue? Pues precisamente la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma por parte del Poder Ejecutivo para que un día después entre en vigor. Pero claro, ya sabemos, Vicente, han anunciado toda una estrategia para evitar que se confirme, quede en firme más bien esta reforma. Y sí, podemos nosotros esperar, Vicente, que venga pues una serie de recursos que se estén interponiendo ante el propio Poder Judicial, iniciados ¿por quién? Pues por los propios integrantes del Poder Judicial, por exministros, por también jueces, magistrados, es decir,
veremos una andanada de amparos o de recursos de algún otro tipo para que finalmente sea de nueva cuenta la Suprema Corte quien decida si se mantiene o no se mantiene esta reforma que desaparece, extingue a 13 fideicomisos. Como sea, Vicente, aunque se queden con los propios fideicomisos, habrán ellos ya perdido, porque ¿qué autoridad moral tendrán precisamente para deliberar en algo que les incumbe de manera directa? Y otra cosa, hoy ya está también en la propia discusión pública, pues todas las canonjías que tienen, la opacidad con que se manejan. Entonces, como sea, tenemos a un poder judicial que quedará incluso más disminuido que si no se opone a la propia extinción de los fideicomisos. Va a ser histórico este debate, porque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó arrinconada. Y así los veo en el Poder Judicial, contra la pared, porque podrían pasar a la historia con una infamia de regresarse los beneficios y los privilegios, ¿no? Ellos mismos. Pues vaya caso. Sí, y es que además, Vicente, a pesar de todo el apoyo que tuvieron de los grandes medios corporativos, de esta campaña que se generó para decir que es que se estaba afectando al Poder Judicial, no a fideicomisos, sino era un ataque al Poder Judicial, pues en términos generales, nadie les creyó. A pesar de esta campaña, vimos a estos trabajadores del Poder Judicial que fueron echados por delante por los ministros, defendiendo canonjías que a ellos en realidad no tienen, sino es para magistrados, jueces y ministros, pero bueno, los echaron por delante. ¿Qué sindicato, qué central obrera realmente se solidarizó con ellos? Prácticamente los dejaron solos, no hubo un sector del ámbito laboral, sindical, que se solidarizara, que fuera con los trabajadores del Poder Judicial, para nada. ¿Qué sector social se fue también a darle su solidaridad? Pues ninguno. Solo un sector del gremio periodístico chayoteril, ¿no? Pues sí, digamos ellos, que en realidad tampoco podríamos decir o ubicarlos dentro del ámbito de los trabajadores o social, claro, pero prácticamente se quedaron solos, no tuvieron eco sus propias manifestaciones, lo que ensayaron, lo que Norma Piña prácticamente ensayó con ellos. Pues es que un sindicato se metería un balazo en el pie políticamente hablando al defender estos privilegios. 150% de aumento en los fideicomisos a los ministros en los últimos 10 años. Pues era apoyar a los ministros, apoyar los fideicomisos y confrontarse abiertamente con el presidente y con esta idea de la austeridad republicana. Y es que otra cosa, porque no son derechos de los trabajadores los que en realidad se estaban defendiendo, sino privilegios, que es distinto, y de la cúpula del propio Poder Judicial de la Federación. Prácticamente nadie les creyó, nadie se solidarizó con ellos. Eso de entrada, Vicente, me parece que ahí es un síntoma de lo que se viene y que tú ya señalabas con respecto de los propios ministros. Y el otro, Vicente, es de que quien tuvieron la propia solidaridad, pues prácticamente es no me ayudes, compadre. Vimos ahí a políticos panistas bastante desprestigiados, priistas también, que incluso marcharon en esta movilización que intentaron hacer, y digo intentaron porque no fue en el ámbito que ellos hubieran querido, pero que trataron de hacer el fin de semana pasado. Pues prácticamente decíamos, lo único que se reveló es que son personajes que están aferrados a privilegios que hoy ya son intolerables para el grueso de la propia población. Entonces, de entrada, pues sí, han ido perdiendo y además han quedado exhibidos, porque si las personas en términos generales no se interesaban mucho sobre qué es lo que pasa en el propio Poder Judicial y que hoy empiezan a saber que hay un fideicomiso, por ejemplo, para el mantenimiento de las casas, habitación de los magistrados y jueces, pues ya empieza a molestarles, ya empieza a ser precisamente algo que los ministros siempre trataron de mantener pues en la opacidad. Lo que vino ahora es a generar mayor luz sobre lo que ocurre al interior del propio Poder Judicial de la Federación con esta estrategia que hizo Norma Piña y que me parece pues falló. Ahora entonces ellos tendrán que pasar a la historia, como bien comentas, Vicente, como quienes se regresan
de manera pues autoritaria y unilateral privilegios que nadie les otorgó, y segundo, que además todo mundo repudia.